Jóvenes, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor. Sí, ¿no? Ya. Bueno, tengan ustedes, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por la asistencia. Vamos a empezar nuestra labor de hoy día, entonces. Muy breve en este caso. Bien. A ver. Bien. Como le dije, vamos a hacer una pequeña recapitulación respecto a estos dos temas que tenemos hoy día como práctica. Eh, a la luz un ratito, ya. Vamos a cambiar la luz. A ver. Bien, jóvenes. Vamos entonces a ver. Le decía, vamos a hacer una breve recapitulación en relación a los dos temas que tenemos al frente hoy día para efecto de la práctica. Me tomaré una media hora seguramente, que un poquito más, un poquito menos, de repente la pregunta que quieran hacer ustedes. Y luego pasaré a colgar el archivo y igual me quedaré para ver las preguntas que quieran ustedes hacer. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Voy a primero a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Acá. Ya, ¿pueden observar mi pantalla, sí? ¿No hay problema? Sí, profesor, sí se puede Ya, ver. bien. Como siempre le decía en clase, y creo que es la última vez que vamos a presentarlo, le decía siempre tener presente algunas cosas muy puntuales que el profesor le señala que deben tenerlo siempre presente, ¿no? Antes de esto, porque este es el segundo tema, vamos a ver el primer tema, mejor primero. Acá. Bien. De lo mostrado en clase, las dos primeras semanas han tenido que ver con una introducción de carácter económico, jurídico, laboral, que me sirve a mí para en el desarrollo de las clases hacer mención a ellas en algunos aspectos. Entonces, luego de ello, esa parte, por supuesto, no es motivo de una evaluación posterior. Lo que sí lo es a partir de haber desarrollado el tema principios generales del derecho del trabajo. Le decía yo que son como pilares que sostienen todo el sistema, en este caso laboral, su sistema jurídico laboral. Sobre ellos han hecho ustedes un segundo trabajo y en ello les pedí que busquen en la red uno o varios de los principios con los cuales un tribunal, una autoridad judicial ha resuelto un conflicto laboral. Y lo han hecho así, la mayoría, todos creo, han presentado su segundo trabajo en relación a buscar jurisprudencia y presentar física y expositivamente también su trabajo. Entonces, esos principios son los que están en estas dos láminas, ¿no? Que pertenecen al primer juego de diapositivas presentados, ¿no? El principio de renuncia de derechos, el de interpretación en la ley, cuando esta es doble o triple, se está la que está más a favor del trabajador, la norma más favorable, la condición más beneficiosa, la igualdad de trato, de oportunidades y de no discriminar en el ámbito laboral, la primacía de la realidad, el que nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho. Y esta lámina nos muestra los principios que hay en el ámbito de la aplicación sancionadora. Cuando hemos hablado
hablado de la subordinación en el ámbito laboral. Hemos dicho que por ella el trabajador se pone a disposición de los empleadores para que les pongan dónde va a trabajar, qué va a hacer, lo fiscalicen y hasta lo sancionen, hemos dicho. Entonces, en el momento de establecer una sanción al trabajador, esa sanción debe guardar estos principios generales del derecho: la legalidad, el debido proceso, la proporcionalidad, ¿no? La inmediatez en la sanción, la inversión de la carga de prueba, la presunción de que el trabajador es un trabajador mientras que el empleador no pruebe una cosa contraria. Bueno, es una relación de principios que le hemos visto en clase y que también tiene su fundamento en, acá está, en una separata que sí está dada bajo responsabilidad del profesor, ¿no? Así como hay otras también que están colgadas como enlace o colgadas en la misma red. Entonces, esta es la que es bajo mi responsabilidad, ¿no? Están detallados y con ejemplos los principios que hemos desarrollado en clase. Algunos deben haber visto ya la separata para hacer su propio trabajo de repente segundo, otros no. Pero ya les digo, es material que les sirve en este caso para el tema que voy a dejar. A todos ustedes, de acuerdo al archivo que va a ser colgado, le va a tocar un principio laboral. ¿Mm? Por decir, vamos a escoger cualquier de ellos. El principio de primacía de la realidad, tan conocido, tan mencionado, tan traído en sus trabajos de ustedes, ¿no? Alguien le tocará, dos o tres de ustedes le tocará el principio de primacía de la realidad. Es un principio que señala, por ejemplo, de que, como dice el título, prima lo que el inspector de trabajo, lo que la lógica razonable puede presumir sobre una realidad concreta, que se va a contraponer con los documentos que probablemente mediaticen, engañen, simulen una situación real. Prima el principio de la realidad. Quien le toque poniendo como ejemplo, ¿no? En la empresa que ha descrito en su tercer trabajo sobre contratos, en esa empresa tendrá que escribir una situación jurídica, una situación laboral, en la cual se genere un conflicto entre empleador y trabajador y que ese conflicto se solucione aplicando el principio de primacía de la realidad. Entonces, en el primer caso que ustedes van a ver, ¿m? A quien le toque el principio, en este caso es el profesor quien va a señalar a quién le toque el principio, a diferencia que en el caso anterior, en el cual se dejó al libre albedrío para que ustedes escojan qué principio o principios traían y exponían. En este caso, el profesor va a designar a cada uno de ustedes a quién le toca tal o cual principio. Quien le toque tendrá que buscar. Ahora, el formato de la solución del caso no es copia y pega, no es igualito como el primer caso. Acá no hay un juez, no hay un jurado, no hay un tribunal, no hay una demanda presentada, no. Simplemente es repito con claridad, es la descripción de un conflicto laboral que ustedes van a simular, van a imaginarse, que ocurre en la empresa en relación a la actividad que ustedes han señalado en su declaración sobre una empresa o institución. Ahí va a ocurrir el hecho, ahí va a ocurrir el conflicto. Entonces van a exponer qué reclama el trabajador respecto a ese conflicto. ¿Qué posición tiene la empresa respecto a ese conflicto? Y en este caso, ¿cómo solucionan ustedes el conflicto como si fueran un jueces aplicando el principio que les ha correspondido? Entonces, ese es el detalle. No hacer igualito como en el trabajo 2 que dirán ustedes, jurisprudencia. ¿No? No ese es el esquema. Acá simplemente es exponer, expresar por escrito una situación conflictiva, la misma que a criterio de ustedes se solucione con la aplicación del principio, ya sea a favor del trabajador, ya sea a favor del empleador. No siempre es a favor del trabajador, puede ser, y quizás con mayor claridad en el conocimiento del principio,
puede ser que esté mal planteado por el trabajador, que no tenga los suficientes elementos para poder acogerse al principio que reclama y sea a favor de la empresa. También podría ser así. Entonces, en el primer caso, que son dos casos lo que hay en la práctica. El primer caso se refiere a la aplicación de los principios generales de derecho de trabajo en la empresa, en la institución, en la entidad económica que ustedes han declarado y en la que ustedes han hecho los contratos. ¿No es cierto? A eso se refiere este primero. Entonces, tiene como material, bueno, en la diapositiva solamente está el listado de los principios, ¿no? Ahora, acá está descrito los principios, todos los principios que están mencionados ahí, aquí están. Hay algunos ejemplos inclusive, y hay otro material también que se ha colgado en la red, y en la red hay muchísimo material. Así que probablemente lo que el alumno, una vez que sepa qué principio ha tocado, va a buscar en la red, probablemente una sentencia, un caso igualito en el que se haya solucionado el conflicto con el principio que le ha tocado. Pero no puede hacer copy-paste, porque esa probablemente sea, de hecho, es otra institución, otra entidad, es otra actividad sobre todo, distinta a la que ustedes han declarado y han hecho. O sea, el conflicto se va a suscitar dentro de la empresa, dentro de la institución que están declarado y en relación a la actividad de la empresa. Ese es el marco con el cual se va a producir el conflicto y ustedes van a dar su opinión resolviendo el conflicto aplicando un principio general del derecho del trabajo, ¿no? Ya le digo, si hay preguntas, me interrumpen nomás y las hacen, ¿ya? Con cargo a que después que cuelgue yo la práctica, me voy a quedar el tiempo que sea necesario para poder resolver o absolver todas las preguntas que pudieran hacer. Entonces, los materiales los tienen ustedes, están a la mano, ¿ya? Sino que tienen que dedicarle un poquito de tiempo nada más a encontrar, si quieren, ejemplos iguales, pero ustedes lo van a hacer en función a la empresa e institución que sobre todo a la actividad que ustedes han declarado, en relación a esa actividad, ¿no? Bien, eso respecto al primer caso práctico que se ha tocado, ¿no? Respecto al segundo caso, acá sí, vuelvo a presentar, y creo que por última vez ya, esta primera hojita que le dije, hay que tener siempre presente quien gestiona una empresa, quien gestiona cualquier entidad, inclusive público-privada podría ser, ¿no? Y que requiere fuerza de trabajo, que requiere servicios en esa empresa, reitero, las normas solo otorgan, solo conceden, solo regulan tres tipos de contrataciones cuando en la actividad privada estas se quieren hacer en forma directa. Cuando se trata de contrataciones directas, dijimos cuando el empleador, el administrador, el gestor de negocios al frente de la entidad firma, se responsabiliza de ese pacto, de ese acuerdo, de ese convenio. Y para ello hay tres tipos de contratos o convenios: el contrato de trabajo, el convenio formativo laboral y los contratos de prestación de servicios. Los tres están regulados por normatividad distinta, no es la misma normatividad. Así, el contrato de trabajo está regulado por el Decreto Supremo 00397-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, hemos explicado en clase que hay tres y hasta cuatro tipos de contrato de trabajo: el contrato a plazo indeterminado, el contrato a plazo determinado, el part-time y los regímenes especiales de contratación. Sobre todo en este caso interesa los dos primeros, el contrato a plazo indeterminado o el contrato a plazo determinado modal. Eso respecto al contrato de trabajo. También, separándose de él en el marco de la legislación posterior a los años 90, al año 2000 ya, una ley específica regula los convenios colectivos laborales. ¿Qué son ellos? Son acuerdos, ya no entre un empleador, que puede ser, por supuesto, un empleador frente a sus trabajadores,
pero en este caso actúa como una entidad patrocinadora que utiliza diversos convenios que la ley al respecto otorga para poder utilizar mano de obra, servicios en la empresa. Los más conocidos, los más utilizados son las prácticas preprofesionales, las prácticas profesionales y la capacitación laboral juvenil. Los demás los obviamos, creo, salvo que estos se utilizan, sobre todo los dos primeros, en el sector público. Pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ustedes han hecho también un ejemplo sobre el particular, que ahorita estoy también revisándolo, ¿no? Los convenios de prácticas preprofesionales, las prácticas profesionales y los convenios. O sea, es el segundo tipo de acuerdos, de pactos, de convenios, de contratos que pueden ser utilizados para la captación de mano de obra. Pero también requiero servicios en mi empresa. Para ello hay un tercer tipo de contratos. En este caso están regulados por el Código Civil, ya no por normas laborales. Y recordar que antes que se establezcan leyes especiales de trabajo, como esta que hemos estudiado bastante larga, ¿no? No había antes. Todo se regulaba por las normas del Código Civil relativas a la locación de servicios. La importancia del trabajo en el seno social, la presión de trabajadores, ¿m? Han conseguido que haya leyes especiales que regulen la contratación laboral, que son las que hemos estudiado. Le costó mucho al trabajador, ya hemos dicho en clases primeras, conseguir todas esas leyes que ahora en la actualidad inclusive están siendo dejadas de lado, están siendo restringidas, están siendo limitadas, están siendo desconocidas, ¿no? Es una brega que nuevamente emprenden los trabajadores para defender, para desarrollar lo conseguido. Entonces, el Código Civil establece este tipo de contrataciones para efecto de contratar profesionales y contratar quienes hacen un oficio, llámese abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, carpinteros, electricistas, etc. Entonces, ellos tienen una labor especial, autónoma, he dicho, ahí está la gran diferencia. Recuerden que la otra semana, la primera clase de la otra semana es un examen parcial. Por eso estoy haciendo esta remembranza, lo he hecho en clase, ¿no? Porque las preguntas de todo un examen tienen que ver con esto que estoy explicando muy brevemente, por cierto, otra vez. Entonces, los contratos de locación de servicios son los contratos que se hacen con profesionales para una labor independiente, una labor autónoma, una labor en que no hay subordinación, a diferencia de los contratos de trabajo. Entonces, estos tres tipos de contrataciones lo hace directamente el empleador, el gestor de negocios, ¿no? Se responsabiliza, ¿no? Hasta ahí hemos trabajado, ¿no? Solamente nos falta ver, brevemente lo haremos después del examen de la semana siguiente, las contrataciones indirectas. La service y el fenómeno de la tercerización lo veremos brevemente en la semana siguiente, ¿no? Por último, al regresar, luego de ver estas tres figuras, establecer las semejanzas y diferencias respecto al contrato de trabajo, hemos regresado al contrato de trabajo y hemos visto respecto a él, y no solamente respecto a él, sino respecto específicamente al contrato de trabajo a plazo indeterminado y al modal, excluyendo al part-time. Hemos entrado a ver tres figuras importantes. Y este es periodo de prueba, la suspensión del contrato de trabajo y la extinción del contrato de trabajo. Las tres corresponden, repito, únicamente a los contratos de trabajo. Y más aún, de ellos al contrato de tiempo indeterminado o al contrato de tiempo parcial. Entonces, hemos visto esto. Hay tres. Vamos a ver dónde está.
Bueno, estaba en el otro, sí, en el otro, a ver. Acá. Acá. Ahí está. Los contratos de trabajo, los tipos de contratos de trabajo. De ellos hemos dicho que el periodo de prueba, la suspensión y extinción se refiere propiamente a los contratos a plazo indeterminado y a los contratos modales, excluyendo al part-time. Así hemos hablado de el contrato a tiempo indeterminado, luego hemos hablado del contrato a tiempo determinado modal. Hemos hecho una clasificación. Bueno, no hemos hecho la ley, hemos mostrado la clasificación que la ley señala, ¿no? Así hemos dicho que los contratos a plazo determinado o modales reúnen dos condiciones que muchos de ustedes se los han obviado. Les recomendé que no lo hagan en su tercer trabajo, pero algunos pues lo han obviado, ¿no? Dos cosas debe tener un contrato modal importantes, fundamentales, dentro de otras. Uno, el tiempo de cuándo a cuándo, y dos, la modalidad. Acá están las modalidades. A alguno de ustedes me tocará describir una situación de un contrato de trabajo modal en la empresa, por decir, en la cual al desnaturalizarse, ¿qué significa, profesor, desnaturalizar? Aquí está. La desnaturalización de un contrato modal significa que no se ha sujetado a los parámetros, a los límites, a los plazos que la ley señala para los contratos modales. Y esto es muy frecuente, ya le digo, hay, hay cursos, especializaciones, hasta diplomados en los cuales se trata esto porque se hace mal. Y a veces se hace mal adrede, como conocimiento de causa. Entonces, aquí están algunas de las causas por las cuales se produce esta denaturalización. ¿Y qué significa? Pues ustedes lo están leyendo, lo están volviendo a leer. Significa que el contrato pactado a tiempo determinado modal, por alguna razón deja de serlo, deja de tener tal condición, tal naturaleza, pero al seguir laborando el trabajador o al haber estado laborando con una falsedad de ese contrato, este contrato viene siempre en un contrato a tiempo indeterminado. Por eso dice en la definición, acto por el cual los contratos modales dejan de ser tales contratos modales y se presume, presunción legal, que se convierte en contrato indeterminado de trabajo. ¿Por qué causales? Estas. Ahora, ustedes quieren mayor precisión. Este es todo un capítulo de la ley. Cuando la ley habla, me refiero al decreto 003, cuando la ley habla de contratos modales, hay un capítulo que se refiere a la desnaturalización de los contratos modales, ¿no? ¿Ustedes quieren mayor precisión? Haga mención en sus respuestas a el artículo correspondiente, al inciso correspondiente por el cual se desnaturalizó el contrato. Ustedes tendrán que describir a quien le toque poner un contrato. Ahí dice en el archivo correspondiente, dice, le ha tocado a Juan Pérez contratos modales que se desnaturalizan y que tengan que pagarse una indemnización. Entonces tengo que escribir un contrato modal y tengo que poner cuál es la modalidad del contrato y tengo que poner qué hecho ocurrido para que deje de ser tal contrato modal en la empresa, en la actividad en la cual yo he declarado. Ahí va a suceder. No tiene este caso de los despidos relación con el primer caso, que son principios. Si usted quiere relacionarlo, es mejor de repente, pero no necesariamente tiene relación con el caso primero, que es sobre principios generales. Muy bien podría entenderlo. Inclusive muy bien podría entenderlo en relación al tercer trabajo sobre contratos. Con mucho mayor razón, porque el alumno está haciendo una hilación de todos los temas, ¿no? Es un esfuerzo mayor. Pero no necesariamente tiene que ser así. Para el caso son situaciones distintas que el alumno muy bien puede describir. Entonces, así como
se dé el contrato nodal y puede desnaturalizarse, también hemos visto que una práctica preprofesional, por decir, o un convenio formativo o una capacitación laboral juvenil que también puede ser puesta, ¿no? También tiene motivos por los cuales deja de serlo. Se desnaturalizan también los convenios formativos laborales. Dejan de serlo, inclusive han podido dejar de serlo desde el primer momento en que se pactaron y se ejecutaron. Y desde ese primer momento, desde el momento en que perdió tal naturaleza y el practicante ha estado laborando, ha estado recibiendo un dinero, ha estado cumpliendo órdenes, entonces se configuran los elementos otra vez de un contrato a tiempo indeterminado. Como ven, igual fuese si fuese una locación de servicios. Si fuese una locación de servicios, igual un part-time también. Cuando no se cumplen las normas establecidas para cada una de estas figuras y el trabajador está trabajando, continúa trabajando o lo trabajó transgrediendo esas normas, se presume presunción legal que ese accionar, esa relación jurídica aparentemente de convenio o aparentemente de locación de servicios o aparentemente de contrato modal, se convierte, deviene en un contrato de trabajo a tiempo indeterminado, presunción legal. Y recuerden, a partir de ese momento, de esa presunción, inmediatamente pensemos en una segunda presunción legal inmediata, que a partir de ese momento también se empieza a contar un periodo inicial del contrato de trabajo, en este caso indeterminado, que se llama periodo de prueba. Y yendo más allá, decíamos, quien está en ese periodo de prueba tiene todos los derechos, igual que todos los demás trabajadores, pero en chiquito, en poquito, ¿no es cierto? Pero solo hay un derecho que no tiene, porque la ley concede al empleador dejar hacerlo o despedirlo en ese periodo, cortito de 3 meses o más si se amplía. Y la gran facultad que tiene el empleador es decir, ya hasta acá no más. Y ese acto no significa ningún egreso económico, lo puede hacer. Ahí no estamos hablando de los beneficios sociales, que es otra cosa. Y ya hemos dicho que siempre lo tiene el trabajador. Basta que traje para que tenga algún beneficio social. Pero en periodo de prueba no tiene uno que se llama la protección contra el despido arbitrario. Por eso es que lo pueden despedir. Pero si sobrepasa ese periodo de 3 meses o el periodo ampliado, adquiere ese derecho de protección contra el despido arbitrario. ¿Y cuál es la protección? No es que ya no lo despidan, no. Es que al hacerlo, el empleador tiene que dar un monto que se llama indemnización. Entonces, en todos los casos que le va a tocar a todos, lo que el profesor pretende es ver que ustedes sepan hacer la liquidación de una indemnización, sepa cuánto hay que pagarse al trabajador y de qué forma, por qué manera, y demostrarlo, o sea, siguiendo un procedimiento. A eso entramos para rematar esta explicación. A ver, bien, esto ya no tiene medidas ahorita. Ya, entramos entonces, ¿no? Por último, hemos visto cómo termina el contrato, que son los temas referidos a la práctica. Entonces, ¿cómo termina un contrato? Hemos dicho en nuestra exposición en clase que un contrato de trabajo termina, aquí está, de manera individual o termina de manera colectiva. De manera individual, que es lo que nos va a interesar en este caso de la práctica, ¿no?
Puede darse porque fallece el trabajador, porque renuncia, porque se puso de acuerdo, porque terminó el contrato, ¿m? Por invalidez, por jubilación ordinaria, y la que nos interesa para efecto de la práctica de hoy día, por haber sido despedido. Acá está, ¿no? La última causa individual. Esa es la que nos interesa y sobre la cual es el segundo caso práctico. Si el primero se refiere a los principios generales, primer caso, el segundo se refiere a las formas de despido. Entonces, al respecto, acá está. ¿Qué es el despido? Aquí está, lo hemos hecho en clase en la última, ¿no? Yo, empleador, decido que ya no trabajas. Entonces, al respecto, hemos dicho que hay en la ley actual vigente, expresada así, artículo 34 de la norma, 4 tipos de despidos, expresa la norma. Y reitero, despido justificado, según el cuadro que estamos viendo, despido justificado, despido arbitrario, despido nulo y despido de autorización. Si quieren ustedes reiteramos la base legal de ellos. Despido justificado, si no me equivoco, artículo 23, 22 y 23 de la norma. Hasta el 25 se ve el artículo justificado. Despido arbitrario, artículo 34, segundo párrafo. Despido sin causa o alegando una causa no se puede aprobar. Despido nulo, artículo 29 de la norma. Señala las razones, las causas, los motivos por los cuales se pudiese calificar un despido de nulo. ¿Por qué es nulo? Porque encuadra dentro de esas causales que están en el artículo 29 de la norma. Ahí los encontramos. Si a alguien le tocó despido nulo, bueno, tendrá que ver el artículo 29 y ver algunos de las acciones de los actos que constituyen tal, debe describirlo en la empresa, en la institución que le ha tocado. Otra vez nos encontramos, ¿no? Con eso. Y por último, si utilización, artículo 30 de la norma. También hay una causal, les pido el artículo 30 de la norma. Reitero acá, en este cuarto caso, el tipo de despido, no es que como en los anteriores le cierran la puerta, lo botan, ya no lo dejan entrar al trabajador, no. Lo que pasa es que estando trabajando el trabajador, se comete contra él ciertos actos descritos en el artículo 30 de la norma que constituyen una hostilización hacia el trabajador. Hemos explicado en clase algunos ejemplos, ¿no? Ustedes mismos han aportado algunos ejemplos, creo. Entonces, estando trabajando, se cometen esos actos de perjuicio, de puesta en peligro, de negativa a pagar, etcétera, dice el artículo 30, del empleador hacia el trabajador. Eso motiva que estando trabajando el trabajador tenga que denunciar a su empleador. Dimos el ejemplo de esa empresa en la cual se le hacía poner pañales a las trabajadoras para que trabajen con esos pañales y no vayan al baño, para que se orinen ahí, era la finalidad. Acto denigrante para cualquier, no solo trabajador, sino persona. Entonces motiva que estando trabajando hagan la denuncia y el objetivo es que una autoridad califique ese acto, estando trabajando, de acto hostil, de acto de hostilización. ¿Quién quiere unirse? A ver. Admitir. Ya. Regresamos a ver. No, me perdí otra vez. Ese problema con las interrupciones. Acá. Bien. Reiteramos. Lástima la interrupción. La hostilización se llama también despido arbitrario. Estando trabajando, el empleador comete un acto. Usted tiene que escribir qué acto en relación a su institución, a su actividad, en relación a la actividad que hacía la empresa o el trabajador. Ahí
va a surgir un acto que lo ponga en peligro, que lo perjudique, que le niegue derechos, etc. ¿Y dónde está escrito? Reitero, en el artículo 30 de la norma. La autoridad es la que va a calificar, en este caso ustedes, cuál autoridad van a calificar al describir el acto, que ese acto constituye un acto de hostilización hacia el trabajador. En ese momento es el trabajador quien va a optar por dos situaciones. O continúa trabajando y pide que cese la hostilidad, y por supuesto la autoridad va a poner una multa muy fuerte a ese empleador, o se da por despedido. Ya tiene la calificación de tal por un juez, entonces, por eso se llama despido indirecto también, porque me doy por despedido por ese acto y en ese caso voy a reclamar una indemnización. Entonces, miren el cuadrito, reitero que es un cuadrito bastante ilustrativo. En cualquiera de los despidos, cualquiera que estos sean, miren la columna de beneficios sociales. Siempre hay beneficios sociales, siempre, siempre. Vamos a ver después de esas evaluaciones, CTS, gratificación, utilidades, etc. Siempre. Nunca los pierde por el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. La indemnización es otra cosa. No es la indemnización no es un beneficio social, es un derecho especial que le corresponde únicamente a quien es despedido, sea de acuerdo al cuadro, como despido arbitrario, como despido nulo o como despido por situación. Porque si el despido es justificado, miren, no procede indemnización y no procede que lo reponga. Por decir está bien despedido. Despido legal, despido comprobado, despido justo. Características del despido justificado. A quien le haya tocado despido justificado tendrá que describir una situación conflictiva que se haya presentado en que justamente el trabajador es despedido con justa razón. Pero a esos 3 o 4 que se haya tocado y que seguramente lo van a contestar así, les pido que le agreguen, como aquella película que tiene 2 finales, que le agreguen otro final y que agreguen a eso. Si es que, por supuesto, ya lo he escrito y acá no hay indemnización, punto, ya he terminado mi trabajo. Pero por eso quiere saber si yo sé o no hacer indemnización. Entonces, le debo agregar yo a ese final, ¿no? Prolongar su final con un detalle más que señale que si es que ocurriese esta otra cosa, ese despido justificado se convertiría en un despido, ustedes eligen, nulos, cualquiera que sea, y donde tengan que calcular una indemnización a pagar. ¿Entendido? Bien. Entonces, la indemnización, miren, al levanto que indistintamente de este tipo de despido, injustificado, incausado, fraudulento. Entonces, vamos a este detalle casi último, ¿no? En huelga creo explicar el por qué esta descripción posterior, que no está en la ley. La ley no habla de despido arbitrario injustificado, despido arbitrario incausado, fraudulento, no habla. Ya les expliqué que el caso Telefónica del Perú motivó que el Tribunal Constitucional nuestro, ¿no? Por decir, desmenuce el despido arbitrario, diga que es inconstitucional, que no debería existir en la ley, que deben sacarlo, pero hasta ahora no lo hace. Pero el tribunal tiene que resolver los casos. Y al resolverlo, ha hecho otras denominaciones agregadas al despido arbitrario que se podría ser injustificado, incausado, fraudulento e improcedente. Y en clase explicamos cómo se escribe cada uno de sus casos. Sin embargo, si quieren ustedes por escrito, lo tienen en la siguiente lámina, acá está. Ahí está, en cada caso, a qué se refiere cada uno de sus despidos arbitrarios, cuando estos son injustificados, incausados, fraudulentos e improcedentes. Como podrán ustedes apreciar en el cuadro, solo en el caso de un despido injustificado, en el cual se van a dar beneficios, se paga indemnización, pero no hay ninguna reposición.
no hay. Pero en los otros despidos que están más abajo, incausado, fraudulento, improcedente, nulo o por acto hostil, miren, les dije en clase, esto muestra, quiere mostrar una bicondicionalidad. Es decir, producido el despido, el trabajador tiene que optar por dos situaciones opuestas. O se da por despido, acepta el despido y le pagan una indemnización, acá está. O en su caso, no acepta la indemnización y más bien pide la reposición en su empleo. Y cuando hay la reposición en su empleo, ese tiempo que dejó de trabajar en el proceso judicial le va a corresponder como se llaman remuneraciones caídas. Aquellas dejadas de percibir por motivo de el reclamo que se ha hecho ante el Poder Judicial para, en este caso, ser repuestos, ¿no? Por último, jóvenes, está qué cosa es la indemnización. Lo explicamos también en clase. Y el reparar el daño causado al trabajador porque lo dejan sin empleo y se da en estos casos que ustedes están viendo acá, ¿no? Ya hemos visto en el cuadrito. Terminando, ya sabemos cuándo se da indemnización, en qué casos. En el segundo caso de los despidos, calificamos nosotros el despido al señalar una situación conflictiva en la que se expresa ese despido y nosotros le llamamos incausado, fraudulento. Es nuestra opinión. Y el profesor evaluará si está bien o no, si encaja o no la descripción al despido que les ha tocado. De tal forma, en su línea de tiempo, de que motive el pago de una indemnización. El profesor requiere ver que ustedes sepan hacer la indemnización. Entonces, cuando yo voy a calcular la indemnización correspondiente, esto ya no va a tener que ver si el despido es injustificado, incausado, fraudulento, nulo. Ya no, ya. Eso ya yo lo califiqué. Ya yo entendí que sí tengo que pagar indemnización. Y el asunto es cuánto de la indemnización. Al asunto de cuánto, yo tengo que utilizar dos artículos de la ley. Miren, acá dice fórmula para el cálculo o procedimiento para calcular. La ley no tiene ese título, ya le dije en clase. En ningún libro, en ninguna revista está así. En el argot de la clase del profesor Omanae, se devino hablar hace bastante tiempo de una fórmula, pero porque justamente este artículo, o dos artículos, el 38 para efecto del plazo de tiempo determinado, o el 76 para efectos del contrato modal, expresan el procedimiento o cómo hacer para hacer el cálculo. Así el artículo 38 dice, la indemnización por despido arbitrario es equivalente, es igual a, ahí está abajo, digamos, la matematización, si quieren ustedes decirlo, de lo que está escrito. Es igual a una remuneración y media mensual por caño. Lo digo de mejor manera. Es el 1,5 por todo el tiempo laborado. Aquí el récord de asistencia en un tiempo es lo que va a marcar el récord del que hemos hablado en clase. Todo el tiempo laborado, desde que devino en contrato de trabajo, sobre todo indeterminado, ¿no? Desde ahí se cuenta. Pero en ese lapso de tiempo yo podría tener solo años y solo lo calculo con la primera parte que está haciendo ahorita, por años, ¿no? Acá, ¿no? Por años. Pero yo podría tener años y meses laborados. Entonces, aquí está el agregado años y meses. O podría tener solamente meses y utilizo solamente este de acá. Nada más. O podría tener años, meses y días. Y utilizo toda esta descripción. Entonces,
cuando yo efectúo, ahorita vamos a ver hoy en el caso práctico, va a terminar esto, ¿no? Cuando yo hago ese cálculo, me va a salir un resultado. Ese resultado total no debe superar 12 de la remuneración del trabajador, porque ese es un tope, se llama tope indemnizatorio, ¿no? Es lo que está descrito acá arriba en el articulado correspondiente. Es lo que se ha venido a denominar la formulita, ¿no? Repito, la ley no dice la parte de abajo, no describe eso, solo describe la parte textual nada más. Casi de igual manera es si es que el despido se produce en un contrato de trabajo a tiempo modal o determinado. Es igual. La variación está en que aquí no es por el tiempo laborado, el récord, el periodo, sino es por el tiempo que le falta lograr porque tenemos un contrato modal que termine en un determinado momento. Y al ser despedido antes que ese momento, el castigo es por decir, ¿por qué no lo dejaste que termine de trabajar? ¿Qué hecho ocurrió? Si es una falta grave, está bien despedido y despido justificado. Pero si no lo es un despido nulo, un despido por posteriorización, un despido. En ese caso procederá una indemnización. Recuerde, esta indemnización procede siempre y cuando se ha pasado en el periodo de prueba. Porque si no se ha pasado, tampoco no hay ninguna indemnización, ¿no es cierto? Entonces, ojo con la versión acá, es por el tiempo que falta por laborar hasta el límite del contrato. Y en este caso dice textualmente la norma, de aquí está tomando atención por la variación, 1,5. Primero, me traiciona el mouse acá siempre. Dice 1,5, acá se la encontré. Dice 1,5 igualito, una remuneración y media, pero acá no es por años, meses y días, es por tiempo dejado de laborar. Y ese tiempo dejado de laborar, menciona el artículo, puede ser meses y días. Si yo tengo un tiempo muy largo, es un tonto ese empleador, porque va a pagar un montón de plata. Generalmente es meses nada más. ¿Mm? Y si es años, convierte estos años a meses, ¿no? Cada año tiene 12 meses. Entonces, miren, de frente, 1,5 por cada mes dejado de laborar. Acá no hay años, ¿ah? Por cada mes. Y si yo tengo días, también calculo días. Ya hemos dicho en clase, a esto que está sombreado, le saco abajo la 30 y le aplico en ese caso los días. ¿Mm? También hay un tope, 12 remuneraciones, ¿no? Por último, jóvenes, para ya coronar esta explicación. No lo he cargado, vamos a ver. Acá. Un caso práctico de indemnización. Acá está. Todo esto está colgado en la red, por supuesto. Es material que tienen ustedes y deben utilizar. Miren. Vamos con un ejemplo nada más, ¿no? Como ustedes, para rematar el caso, tienen que hacer. Dice, hay 3 momentos, 3 fases de todo cálculo de una liquidación. Hoy día vamos haciendo indemnización, mañana horas extras, pasado vacaciones, etcétera, de gratificación. Siempre es una liquidación de esos beneficios. Repito, en este caso de indemnización, siempre en toda liquidación se siguen 3 pasos muy puntuales que a la hora de remuneración volveremos sobre ello y lo veremos en forma más pormenorizada. Pero los 3 pasos los tienen ustedes al frente. 1, el periodo, el tiempo, el récord sobre el cual voy a pagar el derecho. Eso es lo primero que debo determinar. Por eso, en mi línea de tiempo establezco cuánto tiempo ha elaborado, si es indeterminado, o cuánto tiempo le falta por laborar, si es modal. Siempre el primero. En este caso es indeterminado y nos da, para efecto de lo demás, el récord. El récord es 10 meses, 24 días. Fecha de ingreso, fecha de despido y establezco el récord. Tengo solamente meses y días. Es el primer paso de una liquidación. El segundo paso de una liquidación es la base de cálculo, se llama. ¿Sobre qué voy a calcular? ¿Cuánto gana el trabajador mensualmente?
Si es días, convierto a meses, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí está. En este caso, este trabajador gana todo eso. Y yo le reitero, no se preocupen por la asignación familiar, el video principal, o llamarle básico al monto, no. Eso lo aprendemos después. Ahorita solamente le quiero que ustedes pongan el monto. 3.000, 4.000, 1.500, 2.500, ustedes ponen el monto. Ustedes alimentan esa información. ¿Por qué está puesto acá, profesor? Para que vayan familiarizándonos, que generalmente hay otros montos más que se agregan a ese monto que se llama principal. Esos 1.500, 2.000, 3.000. Y en adelante, cuando damos una liquidación y ya aprendemos los 3 pasos, el problema va a ser este que está sombreado. La base de cálculo. Ese es el problema en la liquidación. No el tiempo. El tiempo de servicio puede ser discutible, ¿no? Pero la remuneración es mucho más discutible. Primero el récord, segundo la base de cálculo, remuneración computable, y tercero es mezclar el primero con el segundo, la formulita, ¿no? Acá está el resultado de la liquidación y el monto resultante. ¿No? Ahí está. En los demás casos va a ser semejante también. ¿No? Los primeros casos se refieren a los contratos a tiempo indeterminado. ¿No? Ahí está. Fecha de ingreso, acá trabaja, por ejemplo, con años y meses nada más. El tiempo, la base de cálculo, se llama remuneración computable, y el procedimiento tercero es para aplicar la formulita. Miren acá en este ejemplo, ¿eh? Alguien de repente ya debe haberlo visto. Miren lo que dice acá en este ejemplo. Alimenta los datos. A ver cómo estoy. Ya, acá los datos. Ustedes pueden observar, por ejemplo, fecha de ingreso, fecha de despido, tiempo de servicio, 12 años. Solo con años. Base de cálculo, segundo momento, 1.703. Ya le digo, con 1.000 soles, 2.000 soles. Más de 1.200, porque el mínimo es 1.130, después vamos a manejar eso. ¿Mm? Entonces, acá sale 1.703. Repito, no interesa los montos, no los hagan todavía, ¿no? No lo sabemos con precisión, algunos lo saben de repente, pero eso lo vamos a tratar en las 2 siguientes clases, el tema remuneraciones, ¿no? Y el tercer paso es, ¿cuánto es? Miren, sale 30.654 los 2 años de trabajo. Y cuando yo miro el tope es 20.436. En este caso resulta, por los tantos años de servicio que tiene este trabajador, que la liquidación supera el tope. La liquidación sale 30.000 y pico y el tope es 20.000 y pico. En ese caso, el empleador solo paga el tope, 20.000, y no el monto de la liquidación. El otro caso se refiere a un comisionista. Reitero, no le llamo atención a mí de sacar con las comisiones, pero no, eso es para que me vamos familiarizando. Un comisionista, sus comisiones son su principal de pago. Acá está el ejemplo con un comisionista, ¿no? Acá trabaja con, miren, 3 años, 10 meses, ¿no? También. Puede sacar, compara con el tope, no supera el tope. Trabajador que sufrió acto de hostilidad, ahí está. Un ejemplo. Años, meses y días, ¿no? Otro ejemplo, trabajador que no tiene derecho a indemnización. No tiene derecho. ¿Por qué no tiene? Porque ha trabajado solo 2 meses y 25 días y está en el periodo de prueba. Entonces, hay algunos que se equivocan, ¿eh? En su línea de tiempo hacen meses, 2 meses y 20 días y lo sacan cálculo de indemnización, tanto eso. Claro, va a salir el cálculo. Pero ese monto que saliente no constituye indemnización porque no superó el periodo de prueba. ¿Mm?
Puede ser que sea en el examen así también, ¿m? Pero si es en la práctica lo van a escribir así, está mal la indemnización, porque acá no cabe indemnización. ¿Por qué? Porque no superó el periodo de prueba. ¿M? Preguntas, jóvenes. Bueno, acá acto de hostilidad. Profesor, Sí, escucho. entonces, ¿a partir de cuántos días se consideraría Ah, o lo, sea, el lo único que plazo le podría decir laboral? en ambos casos, ya sé a qué se refiere, lo último que podría decirle, dada la, bueno, la experiencia, ¿no? El tiempo, ¿no? La liquidación, es cuando en el primer caso el resultado, el tiempo de servicios es 8 años como mucho, de hecho no va a superar el tope, contrato indeterminado. Pero si supera los 8 años, ya tiene que estar mirando el tope, porque probablemente lo va a superar. En el caso del contrato modal, es con 8, pero espera los meses. Si es 8 meses, probablemente no va a superar el tope. Pero si sobrepasa los 8 meses, estoy seguro que el tope va a ser superado. Y se paga solamente sobre el tope. Pero de todas maneras, siempre hay que dar una miradita al resultado y el tope. Siempre hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo, y le digo, si los años o los meses, depende del tipo de contrato, son bastantes. Si no son muchos, estoy seguro que no va a superar. De todas maneras, como es una motivación muy simple, siempre tómalo en cuenta primerito como un punto de apoyo para darle una miradita y ver si es superado o no. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Porque ahí vamos a terminar lo que le pido. Profesor, una Sí, consulta. ¿En la diga. práctica hay alguna estructura a seguir? No, señorita. Vamos a colgarla más bien y ustedes me hacen las preguntas que quieran. Ahora, el que guste, por ejemplo, me hace igualito como está acá. Por ejemplo, principio de problema, descripción de un caso. Así. En el caso del segundo, ¿qué es lo que estamos explicando? Hay dos partes en el segundo. Uno que yo califico el hecho, en realidad yo no califico, sino muestro el hecho y se entiende que si me tocó despido por utilización, el hecho de escribir un despido por utilización. ¿M? Al hacer eso yo estoy calificando el hecho. Esa es una parte del caso práctico. La otra parte es hacer la liquidación. Tienen que hacerla, porque es fácil decir, bueno, el despido es nulo, el despido es así, pero no superior, pero no hay indemnización. Ya, pues fácil, ¿no es cierto? Está bien, pero como hemos hecho, ya estamos haciendo, reiterando, que deben hacer, deben aprender a hacer, a saber hacer una liquidación de indemnización, y el profesor les pide que muestren ustedes que saben hacerlo, que saben diferenciar cuándo y cómo se hace cuando es indeterminado y cómo y cuándo se hace cuando es modal. Esa es la intención última de la clase, ¿no? Que se exprese para ir preparándonos, porque ya les repito, y ya ahorita nomás yo voy a colgar las sesiones de clase de la otra semana después del examen, que será media hora, creo, 3/4 de hora. Pero vamos a trabajar jornada de trabajo, vacaciones, etc., en las 2 semanas siguientes, que motivará también una segunda práctica y con ello terminaremos la parte laboral, ¿no? Bien, entonces ya voy a, justo a las 9, uy, me vamos a pasar el pasado, voy a colgar la práctica y puedo regresar en cualquier momento, o me refiero a volver a ver estos temas y contestar las preguntas que ustedes quieran. No hay un esquema propio, señorita, pero en la segunda parte de la Profesor, siguiente sesión trate de hacerlo con estos pasos que estoy siguiendo para no equivocarse, ¿ya? A ver, escucho, ¿sí? ¿Iba a agregar algo? Diga. Bueno, en todo Profesor, caso, una sí, consulta. diga. ¿Vamos a sacar el monto de la indemnización también? Y sí, tiene que sacarlo, ¿sí? Por eso que estoy explicando esto. Usted se alimenta en el mundo, usted se alimenta en el cuánto gana, que es el dato que faltaría. Entonces, miren, o sea, el asunto es que yo no traigo un caso y le digo qué principio es o qué tipo de despido es. No, ustedes van a elaborar el caso. Pero repito, voy a colgar la práctica y de ahí van a salir probablemente las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿ya? Voy a cerrar, dejar de compartir para poder hacerlo. ¿Ya? O ahí nomás creo, a ver, vamos a ver, creo que ahí nomás, ¿no? Vamos a ver.
Así que no, que no me está ayudando en nada. Sí, ¿por qué razón? Acá lo encontré. A ver, vamos a ver. No, voy a tener que salir, después vuelvo a... Me necesito compartir en todo caso.